Muy bienvenidos de nuevo. En esta ocasión estamos continuando con el estudio del libro de Efesios. Estamos ya en la novena sección, que llevará por título Una nueva propuesta de vivir en comunidad. Es decir, una vez que se han producido los cambios, las exhortaciones de Pablo, hay una propuesta. Una propuesta es para hacer un cambio en el estilo de vida. Pero vamos a orar. Vamos a orar antes de entrar en materia. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por ese amor tan especial que tú muestras por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, seguir aprendiendo. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti, de tu justicia, de todos los grandes valores, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias por ello. Gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos llegar hasta ti. En el dulce nombre de Él. Amén. Muy bien, pues una nueva propuesta de vivir en comunidad. Vamos a comenzar pues recordando que estamos en una parte importante del libro. Estamos en la parte que tiene que ver con la segunda sección central. En la primera era unidos en el ungido y la segunda es una nueva propuesta de vivir en la comunidad religiosa, en la comunidad de seguidores de Jesús. Dos pequeñas secciones, ya estamos acostumbrados a ello. No viváis con mentalidad gentil y despojaos de esa mentalidad gentil. Sería la segunda. Es decir, tiene que haber no solo un conocimiento, sino que tiene que haber igualmente un propósito de cambio y de enmienda. Una vez que fueron admitidos los gentiles en la comunidad de Éfeso, después de haber vivido todos esos problemas que hemos ido enunciando hasta ahora, hay un llamado para todos. Tal vez como uno de los problemas que había, lo mismo que aquella que vimos de derribando el muro de separación que impedía que los gentiles pudiesen formar parte del pueblo de Dios. Ahora, hay rasgos de ese carácter que había sido su vida hasta ese momento que tal vez necesitaban matizar, necesitaban poner en orden según la voluntad de Dios. Comenzamos con la primera parte. No viváis con mentalidad gentil. ¿Qué detalles se pueden resaltar de esa mentalidad? Sobre todo, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el concepto de entender la vida desde el punto de vista del pensamiento del ser humano. Y no olvidemos que después de la entrada del pecado, y así lo dice Génesis capítulo 3 y confirma en Génesis capítulo 5, versículo 3, que Adán y Eva engendraron un hijo a su imagen y a su semejanza. Y eso se fue materializando a lo largo de la historia, pasando por el episodio de Babel, en culturas, formas, visiones, y todo eso, cuando no está basado en la revelación divina, está basado en el concepto filosófico. La exhortación de Pablo dice, esto pues digo y protesto en el Señor. Os llamo la atención el Señor. Ya no viváis como viven los gentiles, en la fugacidad de su mente. Hay un pequeño detalle que el grupo Reina Valera introduce una palabra, sabéis que me gusta marcarlo, dice, esto pues, en la del 95, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Otros no están en el original. Es decir, Pablo no quiere hacer una diferencia entre los que proceden del mundo gentil dentro de la comunidad y los que todavía no han llegado. Sino simplemente está hablando de un sentido de mente, un sentido de cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar las situaciones, cómo poder hacer frente a esa renovación.
que hemos hablado, a través de los dones que comentábamos en programas anteriores dentro de la comunidad. Teniendo mente oscurecida, a eso le llama el apóstol, como ha hecho en el versículo 17, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de su ignorancia. Pero fijáis en la pantalla las diferentes matices de la traducción del término griego. Si os parece, me quedo con la idea de a causa de no tener la suficiente formación religiosa en Dios a través del ungido. Eso lleva a matices importantes. Aparte del politeísmo, las formas religiosas de la época, Pablo les insta a una exclusividad en su corazón de Dios. Pablo lo había experimentado, Pablo lo estaba viviendo en su vida. Por eso, esta primera exhortación en el programa de hoy, no ibáis con mentalidad gentil, significa, sobre todo, aplicar la formación religiosa proveniente del ungido, proveniente de Cristo, y su vida sería totalmente transformada. Los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismo al libertinaje para practicar con avidez toda clase de avaricia o de ambición. ¿Veis? Son matices importantes. No sería bueno que tomásemos todos estos textos en sentido absoluto. Pablo los aplica a un detalle en concreto. La vida sin Cristo no nos lleva a Dios. Y sin ese razonamiento de la inspiración, la avaricia, la ambición, sentido libertino de religión, de formas de conducta, les ha hecho insensibles. Y cuando vinieron a aceptar a Jesús, tenían que reformular toda esa idea. La sensibilidad sobre Dios, la sensibilidad sobre el monoteísmo bíblico, y no llevar a desear o ambicionar lo que realmente no tiene nada que ver con la vida de un creyente. Pero vosotros no aprendisteis así al Mesías. Es una fórmula preciosa. Habían recibido una instrucción previa. Esto nos ayuda a recordar de nuevo que la carta no es un documento fundacional de una iglesia. La iglesia de Éfeso, y decíamos en el primer programa, se fundamentó con el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, la primera parte, ya que el sentido del Antiguo Testamento todavía no había aparecido, y una aplicación por parte de Pablo de los dichos y hechos de Jesús tras su encuentro en el camino de Damasco. No habéis sido enseñados de esta manera. ¿Y cuál es el matiz que podemos resaltar del término aprendisteis? Le añadimos un matiz importante. Aprender por experiencia. Ay, cuán importante es la experiencia en la vida del creyente y no solo la teoría. Aprender, averiguar, discutir, pero sobre todo, pero vosotros no aprendisteis por experiencia así del Mesías. Qué contraste tan excepcional que el apóstol está presentando. No es en la sociedad, aunque no podemos ser ajenos a ella, aunque nunca podemos dejar de vivir en ella. No es la sociedad la que nos enseña. E igual que entonces, ahora, no es ella la que nos enseña a vivir dependiente de Dios. Ella enseña a vivir bajo nuestras propias concepciones de la vida. Por eso el apóstol recalca en este versículo 20, pero vosotros no aprendisteis por experiencia
vivir en el Mesías. Qué interesante esta primera parte de la sección. Y así entramos en la segunda. Versículos del 22 al 24. Un llamamiento, una forma de integrar el conocimiento sobre el Mesías. Despojaos de esa mentalidad, de esa forma de sentir, de vivir, de ser. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces escuchamos que los cristianos nos hemos transformado lo suficiente? Puede ser verdad en muchos casos. Pero lo que Pablo está diciendo no es un imposible, sino es por fuerza de voluntad tuya y mía, como lo fue de los efesios. No solo quedarnos en la teoría. La teoría nos lleva a perfilar correctamente cómo actuar. No son cosas antagónicas, son sinonímicas. Es decir, conocer a Cristo conlleva un cambio de mentalidad. No un cambio en lo que hago, sino un cambio en lo que soy. Y ese es mi llamado especial tras leer estos textos para cada uno de nosotros. El apóstol sigue diciendo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es la diferencia. Es verdad que la religión se compone de una forma de ser y una forma de actuar. Pero lo que el apóstol Pablo está haciendo es instruir. No llegaremos a hacer las cosas correctamente desde el punto de vista espiritual si no adaptamos nuestra mente y nuestra vida diaria a la verdad que está en Jesús. Decíamos en el programa anterior, Jesús se definió como el camino, la verdad y la vida, y como el único medio para llegar al Padre. El resto de nuestra vida diaria, la ley, el perdón, nos ayudan a despejar el camino para poder llegar a Dios a través de Jesús. Nada es desechable, todo es necesario, pero lo que realmente resalta aquí Pablo es la verdad que está dentro de Jesús para nosotros. Y recuerda que en cuanto a la manera antigua de vivir, el apóstol dice, despojaos del viejo ser humano, que está corrompido por los propios deseos de su vida. Qué importante es cuando nosotros tengamos que meditar en un aspecto espiritual. Cuán importante es hacer una separación entre lo que pienso, lo que hago, en oposición a la revelación divina a través de Jesús. El creyente no puede ser igual en cuanto a mentalidad como lo son los que no conocen a Cristo, corrompidos por los deseos del engaño. Una forma errónea de concebir a Dios y el Mesías. Reformaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, reformar la manifestación espiritual de un ser indivisible. Precisamente la filosofía que tenían en su mente los provenientes del mundo gentil, aquella comunidad, era el dualismo entre el cuerpo y la mente.
Incluso llegaban a decir que cuanto más se castigara el cuerpo, más espiritual se volvían. Pero ese es un concepto que la Biblia no aporta, que la Biblia ni tan siquiera menciona. Tú y yo, y esto posiblemente no haga falta recordarlo, pero permíteme hacerlo. Tú y yo somos un ser indivisible. No hay ninguna parte nuestra que viva desalojada de otras. El apóstol Pablo aquí está hablando de la manifestación de ese ser único en la capacidad de relacionarnos con Dios. Eso es el espíritu de vuestra mente. Reformaos. Reformar vuestra capacidad de pensar a través de la capacidad de relacionarnos con Dios, que es la espiritualidad, la manifestación espiritual en el ser humano. Y el hacer quedará supeditado a esa reforma estructural de la mente del ser humano. Y vestíos, y llegamos al versículo 24, y vestíos ya del nuevo ser humano, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Permitidme recordar un texto que al leer la palabra crear en este versículo, crear según Dios, me parece sugerente. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero esa imagen, ese término imagen que tenéis en pantalla, ¿qué significa realmente en el contexto de Génesis 1? A eso le llama Pablo de manera particular en la carta a los Efesios, en la justicia y santidad de la verdad, aplicando la verdad o el evangelio eterno, aplicándolo a la verdad presente de Efesios. Y tal vez también ese evangelio eterno pueda ser aplicado en la verdad presente de hoy. ¿Qué significa, por lo tanto, el término imagen? Saber gobernar la creación de Dios según su criterio. Lo tenemos en Génesis. Dios le dice a los dos que gobiernen de forma inteligente la creación de Dios, inclusive ellos mismos. Creo que la sugerencia al verbo crear puede ser perfectamente esta reflexión. No sé si Pablo pensaba en ello o no, pero permitidme hacer una simple aclaración que pueda llenar nuestra mente y nuestra relación con Cristo de un objetivo claro. Aceptar a Jesús significa saber gobernar nuestra vida, nuestros hechos, nuestros pensamientos, según el criterio de Dios. Esa es la imagen de Dios, que los gentiles no la tienen, que los no creyentes no la pueden tener. Me parece ingenioso. Como Pablo expresa, reformaos en el espíritu de vuestra mente. Y que el nuevo ser humano sea una realidad, según fue creado por Dios, en la justicia y en la santidad. ¿Qué es la justicia en la Biblia? La justicia es cuando Dios aplica la misericordia a través de Jesús. No es como la justicia humana. Y cómo la verdad transforma, santifica. Es decir, nos permite apartar el tiempo necesario de nuestra vida para mantener una relación personal y estable diaria con Dios. La santidad no es mágica. La santidad en la Biblia es relacional. Relacionarnos con Dios a través del ungido resucitado, que también es Dios. Esa es la exhortación que Pablo tiene para nosotros en esta microsección del libro de Efesios. Que recobremos la imagen de Dios en nuestra vida,
que se perdió con la entrada del pecado. Yo te invito, como me he invitado a mí mismo al preparar este apartado, a reflexionar de forma particular en la exhortación de Pablo. Sin una renovación de nuestras prioridades en la vida, es muy difícil poder conocer la imagen de Dios diseñada para la humanidad. Y ese es el objetivo que tenemos en el programa de hoy. No olvides, reforma en el espíritu de vuestra mente. Te hacemos de nuevo una propuesta. Si algo te ha llamado la atención, si algo quieres compartir con todos aquellos que escuchan o compartir con nosotros de forma particular y sería contestada de esa misma forma, escríbenos, cuéntanos, que podamos disfrutar contigo. Y una simple promesa. El tema 10. Caminar. Con esa reforma de la mente, con esa reforma de la manifestación espiritual, no como los paganos. Caminar en el amor, con el ungido resucitado. Te invito, no te lo pierdas. Será un verdadero placer poder caminar contigo a través de esta experiencia religiosa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos encontramos en ese tema 10, caminar en el amor.